Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí para poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Dios quiere guiar nuestras vidas, Dios quiere guiar nuestro ser hacia su abundante gracia, ¿no? Así también podamos recibir la guía que Dios quiere darnos, ¿no? Mediante los siervos también. Y avancemos con un corazón unido, todos juntos, predicando el Evangelio. Vamos a alabar del himnario bautista el himno número 160. Himno 160. ¿Qué me puede dar perdón? Perdón. Himno 183. Gracia admirable. La gracia admirable me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. La segunda y tercera estrofa de este himno, ¿no? Solo por gracia estamos aquí. Solo por gracia hemos recibido la salvación, solo por su amor incondicional, ¿no? Él nos ha dado todo lo que necesita nuestro ser mismo. Por eso estamos agradecidos, ¿no? Por la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada en el Calvario por nuestros pecados.
Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno 156. Himno 156. Siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan siempre se ven, todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día. Lo creó, una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Dios nos da un hermoso día, ¿no? Para poder escuchar su palabra. Cada día es el día, ¿no? Para alabar al Señor, para estar en su presencia. Solamente debemos recordarlo, ¿no? En nuestro corazón. Por la sangre de Jesucristo somos justos, santos y perfectos. Así avanzar y seguir adelante, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110. En la cruz. Himno 110 en la cruz. Herido, triste a Jesús, postréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las
en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. La segunda y tercera estrofa, ¿no?, del himno 110. Solo por Jesucristo hemos recibido la salvación, solo por su sangre derramada en la cruz, y por él es que estamos aquí, por su voluntad, porque Él ha escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones su palabra, su amor, su paz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 217. Himno 217. Corazones siempre alegres. Siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad.
Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es su brazo poderoso que nos quiere defender. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Un himno muy hermoso, ¿no? Sí. También así, ¿no? Saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, mediante Zoom, YouTube, Facebook, y también animarles, ¿no?, a que puedan participar en el culto presencial, ¿no? Realmente Dios nos da esa gracia para avanzar y ya pronto tendremos un lugar nuevo, ¿no?, mucho más grande, para donde todos los hermanos ingresaremos y estaremos juntos, unidos, alabando al Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 511. Himno 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Gracias a Dios vamos a tener el servicio dominical de esta mañana. Y esta mañana vamos a invitar primeramente al hermano Wilber Ríos, quien va a orar por el servicio. Adelante, hermano. Buenos días, oremos al Señor. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana, Señor. Le agradecemos, Señor, por su misericordia que tiene con cada uno de nosotros, Padre. Señor, esta mañana queremos recibir, Señor, su palabra, Señor, un alimento para nuestro espíritu, Señor. Usted mismo, Señor, nos trajo aquí a la iglesia, Señor, para poder escuchar su palabra. Señor, le pedimos, Señor, que usted pueda trabajar en cada corazón de los hermanos también, Señor. En cada invitado, Señor, que llega aquí a la iglesia, Señor, usted pueda también, Señor, dar su palabra, Señor, su evangelio.
Señor, le pedimos en este tiempo que usted pueda trabajar, Señor, en diferentes lugares también que aún faltan, Señor. Pedimos, Señor, que usted, Señor, mismo está organizando también, Señor, la llegada de su siervo, Señor, para que puedan recibir la salvación muchas personas, Padre. Señor, pedirle esta mañana, Señor, también usted pueda hablar mediante su siervo, Señor. Usted mismo, Señor, pueda darle las palabras para que nos pueda transmitir a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta gran salvación a cada uno de nosotros, Señor. También permita, Señor, que nuestros familiares, Señor, que nuestros vecinos, muchas personas puedan llegar, Señor. Le pido, Señor, que en esta mañana, Señor, usted pueda darnos su corazón, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Señor, le pedimos misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, apresure los pasos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que podamos juntos alabarle, Señor, juntos podamos escuchar su palabra. Señor, por favor, Padre, tenga misericordia de las almas que aún todavía no han escuchado este evangelio tan puro, Señor. Le agradecemos por este tiempo que nos da a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de llegar a la iglesia, Señor, por permitirnos permanecer en la iglesia, Señor. Así queremos darle las gracias, Señor, y todo queremos dejar en sus manos, Señor, el culto. Señor, le pedimos misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Quiero invitar aquí a todos los hermanos presentes, por favor, si pueden pasar aquí adelante, hay espacios disponibles. Esto es muy importante, ¿sí? Para cada uno de nosotros, también para ver, ¿no?, cómo Dios nos permite avanzar en este camino. Una vez más, quiero invitarles a que pasen aquí adelante, hay espacios disponibles. De la misma manera, quiero invitar a los hermanos a que puedan ir apagando sus celulares, por favor, o ponerlos en modo silencio, esto para no causar interrupción durante la prédica. Este día, que es un día muy especial para nosotros, también queremos agradecer a los hermanos que están conectados, ¿sí?, a través de Jerusalén Radio en Bolivia, y nos están escuchando a través de diferentes lugares, municipios, ¿no? De la misma manera también saludar a los hermanos que están en las redes sociales, invitarles aquí a que participen aquí en la iglesia. Esta mañana vamos a escuchar 2 testimonios. Primeramente voy a invitar a la hermana Cristina Arteaga de Aliaga, por favor. Nos va a compartir su testimonio, ¿no? La hermana recientemente llegó de haber participado de CLF en Houston. Amén. Vamos a recibirla, por favor. Adelante, hermana Cristina. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Por la gracia del Señor, estamos acá junto con mis hijos y recibiendo la gracia del Señor pude viajar al CLF junto con 2 de mis hijas mayores y 2 de mis nietos. Y realmente, hermanos, allá pude recibir el amor del Señor. Realmente es algo tan maravilloso estar ahí escuchando a los siervos, la palabra tan hermosa, el evangelio que daba nuestro pastor Oxopar todos los días, el mensaje del evangelio llegaba a mi corazón con tanta bendición que me sentía como si estuviera al lado del Señor. Realmente ha sido algo maravilloso y me encontraba muy feliz, como dice la palabra, muy gozosa. Allá tengo algunas deficiencias de salud y también por mi edad, ¿no? Yo decía, no voy a estar bien o algo me va a salir mal, voy a estar mal, con dolores, pero allá totalmente me olvidé que estaba enferma. Hasta me olvidé tomar mis medicamentos, no tomaba nada. Todo era tan maravilloso estar allá junto con los pastores, junto con los hermanos de tantas ciudades que llegaban. Era algo tan hermoso. Y quiero leerles una palabra, una promesa que recibí
del Señor cuando tuvimos la pandemia. Está en Jeremías 33. Voy a leer. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pude realmente comprobar este amor del Señor hacia mí, su misericordia, porque allá, como les estaba contando, me sentía tan feliz, tan gozosa. Me encontraba con pastores que anteriormente, por la gracia del Señor, me permitía viajar a diferentes países. Desde que he recibido la salvación, el Señor me ha ido llevando a diferentes países. Estoy muy agradecida al Señor por esto, por a los pastores, porque así he podido conocer pastores de otros países, hermanos también que allá residen, y realmente allá me hacían sentir tan feliz que hasta realmente sentí el amor del Señor. Había un pastor que era de África, si no recuerdo la ciudad. Él vino, me reconoció y me decía, el año pasado había viajado con la hermana Mónica también, y me decía: Mónica. Y yo le dije: pastor, no, yo soy Cristina. Entonces él vino y era un hermano grandote, de esos morenos, grandote. Me abrazaba con tanta fuerza que yo sentía el amor del Señor. Yo decía: esto es el reflejo del amor del Señor. Y así la esposa también de este pastor me saludaba. Y así, hermanos, era un tiempo tan hermoso que he pasado junto con mis hijas y mis nietos y junto a los hermanos allá escuchando la palabra. Realmente se cumple la palabra al decir que el Señor nos ama, el Señor nos cuida y tiene cuidado de nosotros, porque allá hemos sido atendidos con tanto esmero. Los pastores, las esposas de los pastores, cómo nos atendían con los alimentos, nos hacían descansar en un hotel de lujo. Yo, antes de recibir la salvación, jamás pensé llegar a esas ciudades, a esos países y llegar a un hotel podía decir yo, de 10 estrellas, no por era con tanto lujo. Y doy gracias a Dios de que el Señor me ha permitido todo esto, Señor, hermanos. Y agradecer también a los pastores de la iglesia de Miami, después de estar en Houston escuchando la palabra del Señor, escuchando las conferencias de muchos pastores, también ha sido algo muy hermoso, muy lindo. Luego nos llevaron también a Miami. En Miami también el pastor de Miami, la pastora también nos atendieron tan bien, que nos sentíamos realmente como estar al lado del Señor. Y también quiero contarles algo que nos pasó allá en Miami. Un día nos llevaron los pastores a una comida buffet. Realmente también es algo tan hermoso. Ahí podíamos servirnos lo que queríamos y cuánto queríamos. Entonces todo ese tiempo para mí era muy hermoso, muy bello. Sigo recordando todos esos minutos que he estado pasando allá. Y después de habernos servido esa comida buffet, nos llevaron las pastoras, nos dividimos. Un grupo de varones fue con los pastores y mis hijas y mi nieta nos fuimos con las pastoras. Nos llevaron a un centro comercial, Dolphy Mall, y allá nos dejaron y nos dijeron: bueno, paseen, conozcan y vean, les vamos a venir a recoger. Y así quedamos. Entonces nosotros entramos, yo también maravillada por tantas cosas bonitas que veía ahí. Entonces entramos al centro comercial y de pronto nos distrajimos. A nuestra derecha había unos casilleros donde se podía comprar cosas por internet. Entonces estábamos viendo la dirección, todo eso con mis hijas, y de pronto sucedió algo terrible. Había una
una alarma del centro comercial. Terrible la alarma, realmente hemos podido experimentar esta experiencia tan terrible. La alarma era tan fuerte, la gente corría despavorida saliendo del centro comercial por todo lado, querían escapar como sea. Y nosotros con mis hijas, había como más o menos una vitrina, más o menos para que se den cuenta, era como, hay unos que se sacan unos peluches con un gancho y todo era de vidrio. Entonces nosotros por la desesperación nos fuimos con mis hijas realmente me guardaban, me cubrían, nos fuimos y nos protegimos ahí detrás de la vitrina, pero nos dimos cuenta que la vitrina todo era de vidrio. ¿Qué nos podía proteger? De pronto mis hijas reaccionaron y vimos un restaurante y nos refugiamos en el restaurante y la gente seguía saliendo despavorida, gritando, llorando, desesperadas, y yo me quedé paralizada porque no sabía qué estaba sucediendo. Entonces ya vinieron los helicópteros de la policía, empezaron a volar con un sonido terrible, las patrullas en afuera, la policía con sus ametralladoras entraban corriendo. Realmente era tan asombroso, me parecía que estaba viendo una película. Era tan asombroso, pero realmente ahí podía ver que el Señor nos estaba guardando. Como su palabra dice, el Señor nos guarda, nos protege, nos ama. Todo eso he sentido, el amor del Señor junto con mis hijas, estando ahí en ese restaurante, no sabiendo qué hacer. Solo veía que había una joven que entraba desesperada, estaba en una crisis de nervios terrible. Yo la veía, la pobre muchacha, no sabía, le daban agua, pero ella seguía llorando y gritando y gritando. Y así la gente salía del centro comercial desesperada, salía. Entonces así, todo esto les cuento porque ahí veo la mano del Señor, el amor del Señor. Así como el Señor me ha dado su promesa de que Él va a estar conmigo, que Él me guarda, que Él me ama, así como hemos cantado también las alabanzas, que el Señor nos ama realmente. Hemos sentido junto con mis hijas tanto amor del Señor, hermanos. Estoy muy agradecida al Señor, muy agradecida a los pastores. Allá realmente los pastores reflejan el amor del Señor. Se puede sentir ese amor cuando nos dan la mano, nos saludan, nos preguntan. Me reconocían a mí los hermanos y me decían, de Bolivia me decían. Y realmente me he sentido, como les dijera, como estar al lado del Señor. Realmente muy feliz, muy gozosa y también muy agradecida. Esto quería compartir con ustedes. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Y también vamos a invitar a la hermana Ana Aliaga, que nos va a compartir su testimonio. Y de verdad, no, hermanos, el viaje a CLF es de mucha bendición. Amén. Vamos a escuchar a hermana Ana Aliaga. Buenos días, hermanos. Sí, realmente para mí escuchar nuevamente los testimonios que ya habíamos compartido en la reunión zonal el viernes, ¿no? Nuevamente refuerza lo que hemos vivido, revive en mí, ¿no? Las experiencias que hemos tenido en el viaje que hemos realizado a Estados Unidos por la gracia y misericordia del Señor. Y yo quiero testificar la experiencia que yo he tenido con este viaje. En mi vida, les quiero contar un poco de mi vida personal. Yo vivo sola con mis hijos, y yo me hago cargo de ellos y tenemos necesidades, ¿no? Muchas veces llega la situación y en esta época particularmente teníamos mucha necesidad espiritual y era motivo, ¿no?, para acercarnos a la iglesia. Entonces
Pero en estos meses yo escuchaba la invitación del pastor a acudir al CLF y realmente no había interés en mí. No porque no quisiera, no porque ¿quién no quiere hacer un viaje tan hermoso? Aunque no lo había experimentado antes, escuchando a los hermanos que sí han hecho este viaje, para mí era difícil negar eso, ¿no? Pero yo me veía, yo me miraba personalmente y decía, yo no tengo las condiciones para poder viajar, no tengo la capacidad para poder llegar allá y mucho menos dejar a mis hijos, ¿no? O sea, porque yo estaba pensando solo en mí. Entonces llegaba la necesidad, ¿no?, de poder ir al evento, de poder acudir al evento y en compañía de mi hija. Entonces había una lucha en mí, ¿no? Mi pensamiento en contra de la guía, se levantaba mucho el pensamiento. Y nuevamente decía, yo no tengo la condición para poder ir. No tengo, ¿por qué? Porque cuando yo he tenido la necesidad de viajar, mis viajes eran muy cortos al interior del país o en los países vecinos donde no se requiere el papel, ¿no?, la visa, o ni siquiera un pasaporte, ¿no?, porque yo lo resolvía con un salvoconducto que me servía para un viaje y eso era todo. Entonces yo no tenía ni pasaporte, ¿no?, y mis hijos mucho menos. Entonces yo decía, eso es un contra. Pero se puede sacar fácil el pasaporte, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a avanzar con el pasaporte. Pasaporte lo saqué fácil, pero luego venía nuevamente la duda. Ya tengo el pasaporte. Saqué para mi hija también con la mira de que ella se acerque, ¿no? Porque ella también está atravesando este tiempo mucha dificultad con la elección de su carrera universitaria. Ella ya terminó el colegio y existe mucha duda en ella. Entonces saqué orando, ¿no?, al Señor para que el Señor me muestre qué es lo que tengo que hacer yo. Y en ese momento me llegaba nuevamente la duda. Yo no tengo trabajo estable, no tengo ingreso económico. ¿Cómo voy a pagar? En primer lugar, no, ni siquiera estaba pensando en el viaje, ¿no? Estaba pensando en la visa y averiguando lo que se requiere, los requisitos, los papeles, el monto que hay que pagar para la visa. Nuevamente mi corazón decaía. Y entonces yo decía, no tengo la condición para ir, ¿no? Entonces yo tenía ese corazón. Entonces nuevamente negaba y decía, no, yo no puedo ir, no puedo ir. Pero nuevamente venía a mí la necesidad, aunque estos eventos los transmiten virtualmente. Y nosotros escuchamos, yo participo y escucho virtualmente, pero hermanos, realmente la bendición de Dios cuando uno participa es diferente. Uno puede sentir, uno puede palpar. Entonces, yo tenía esa necesidad sin haber experimentado antes, ¿no? Entonces yo me presentaba, averiguaba los requisitos y avanzaba con el tema del formulario que hay que llenar para la visa. Y me topaba con muchas cosas, ¿no? Preguntan tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo decía, ¿qué datos voy a poner aquí? Yo llenaba con mucha duda, llenaba el formulario. Vine aquí para que me orienten también, no sé qué dirección poner. Me decían también, ponga la dirección del evento. Dentro de mí surgía el pensamiento, pero esa no es dirección de un hotel, no es dirección de un hospedaje. Yo tengo que poner dirección de un hospedaje porque si yo coloco esta dirección me van a negar la visa. Yo voy a perder la inversión que estoy haciendo. Entonces, así como ese detalle, muchas otras dudas surgían. Pero hablando con el siervo, me decía, Dios tiene control. Usted solo tiene que avanzar, ponga esa dirección, avance. Entonces yo decía, Señor, está en tus manos. Voy a negar mi pensamiento y avanzaba, ¿no? Llené el formulario mío, llené el formulario de mi hija, entregamos y cuando nos orientaba aquí hermana Marlene nos decía, tiene que apurarse porque yo realmente no tenía la intención de ir como les había dicho y dejé todo para el final, ¿no? Casi 3 semanas antes del evento yo empecé a hacer los papeles y no había tiempo. Entonces hermana Marlene me decía, las citas que nosotros tenemos programadas para algunos hermanos son en mayo. Y yo decía, en mayo,
me van a aceptar este formulario, pero la entrevista será en mayo, cuando el evento ya haya pasado. Ay, no, creo que es en vano lo que estoy haciendo. Entonces nuevamente la duda, ¿no? Y orar, y Señor, deme por favor la certeza de que esta es su voluntad. Entonces nuevamente llegaba a mí, por la palabra del Señor, la certeza, es mi voluntad que tú vayas. Nuevamente negaba mi pensamiento, nuevamente negaba mi condición y avanzaba. Entonces entregué el formulario, en la embajada me llegaba un correo para que yo pueda hacer el pago. Me fui muy temprano al día siguiente, pagué y me llegó otro correo que me decía que en 48 horas me iban a responder para programar la entrevista, ¿no? Para darme las posibles fechas. Entonces, durante ese era un viernes, yo dije, me va a tocar un martes, voy a tal fecha, no se va a poder. Mi pensamiento nuevamente venía, no se va a poder. Pero lo cierto, hermanos, es que ese mismo viernes a la medianoche me llegaba el correo para que yo elija la fecha. Y yo decía, bueno, a ver, revisaré, ¿no? Me llegaba un link, entraba al link y yo esperaba una fecha así como para finales de abril, principios de mayo, pero no. Me llegó, era un viernes, no me acuerdo muy bien la fecha, como les digo, 3 semanas antes del evento, y la fecha que me daban era para el martes de la siguiente semana. Entonces ahí yo podía ver, ¿no? Es realmente tu voluntad, Señor. Yo tengo que ir. Entonces ya me preparaba. Tomaba la primera fecha que me han dado y me preparaba para poder justificar, ¿no? Los papeles en la entrevista, para poder mostrar a ellos, yo no trabajo, pero yo decía, de alguna manera yo voy a poder justificar esto, mi hija no estudia, somos altas candidatas para quedarnos en Estados Unidos. Eso van a ver en la embajada. Es muy probable que no me den. Entonces yo tenía una lucha interna bien fuerte, pero decidí creer, Señor, si es tu voluntad, porque hasta ahora me ha salido todo rápido. Entonces es tu voluntad, tú me vas a respaldar. Entonces hasta el último momento yo con ese corazón avancé, ¿no? Y el día de la entrevista llegó, nos fuimos con mi hija, yo a unos minutos antes de la entrevista trataba de aleccionar a mi hija. Tú, por causa de tus estudios, es posible que te digan no. Entonces tú vas a hablar así, vas a decir, sí, tengo dudas, sí, he pensado estudiar esto, tengo planes de hacer esto, pero realmente me daba una lección mi hija, ¿no? Porque ella me decía, no, mamá, yo he tenido comunión con la pastora y ella me ha dicho que yo diga la verdad, que yo estoy yendo a encontrarme con el siervo. Entonces yo me sentía humanamente, yo decía, esa respuesta no es válida, esa respuesta no la van a aceptar. Pero nuevamente decía, Señor, tengo que aceptar, es la guía del siervo, entonces tengo que aceptar. Y le decía a ella, amén, responde así. Entonces yo decía, Señor, dame tranquilidad. Al final me llegó realmente la certeza, es tu voluntad, Señor, y yo aquí estoy por tu voluntad. Entonces tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Si es tu voluntad, tú me vas a permitir. Y si no, me vas a dar la paz para que yo esté tranquila. Entonces oraba así mientras estábamos haciendo la fila. Llegábamos a la fila, como muchos de ustedes habrán experimentado, yo es la primera vez que lo hago. Las entrevistas son públicas. Entonces es una sala donde uno llega y puede escuchar lo que preguntan a los demás solicitantes. Entonces yo podía escuchar lo que a cada uno le preguntaban y yo decía, si me preguntasen eso, yo no tengo respuesta, no tengo una respuesta positiva. Señor, tiene que ser su gracia, que no me miren a mí, que lo miren a usted. Entonces con esa convicción yo avancé, aunque vi mucho rechazo, ¿no? Mucho rechazo, y la gente salía cabizbaja. Yo decía, Señor, tú estás conmigo. Y avancé así, ¿no? Incluso nos tenía que tocar, según mis cálculos, una cónsul que era muy, muy rígida. Entonces yo decía, Señor, que no me toque con ella, que no me toque con ella. Pero al final el Señor permitió que me toque con otro cónsul, ¿no? Igual yo digo, si me hubiera tocado con esta cónsul, Dios hubiera obrado de la misma manera. Pero me tocó con otro cónsul que, por la gracia de Dios, hermanos, y ese es el testimonio que quiero también compartir con ustedes, solamente me hizo 2 preguntas.
nada más. No me preguntó más nada, solo 2 preguntas. Y yo contesté el motivo de mi viaje, tal como había escuchado de mi hija. Estoy yendo a la conferencia de líderes cristianos, está preparando la misión a la que yo pertenezco, todo, y ya. Y lo más asombroso, podría decir yo, de este trámite que hemos realizado, es que yo tenía tanta inquietud por lo que le iban a preguntar a mi hija por causa de su juventud y de su condición, ¿no? Que nada la ata aquí. Y no le preguntaron nada a ella, nada, absolutamente nada, o sea, ni le preguntaron el nombre, o sea, no le preguntaron nada. Entonces yo me maravillaba. Yo me sorprendía mucho porque después de hacerme esas preguntas, él guardaba silencio, hacía algo en la computadora y luego de repente sacaba un papel verde y nos decía, su visa está aprobada. Entonces yo realmente me sentía muy, muy agradecida porque comprobé en ese momento que era la voluntad del Señor. Entonces a partir de ese momento yo empecé a hacer los preparativos, ¿no? Pero nuevamente venía, ya tengo la visa, ahora ¿cómo voy a hacer? Tengo que lograr los pasajes, tengo que lograr todo esto. Y además con mi hija, ¿no? Entonces, motivo para orar, para buscar a Dios nuevamente. Y Dios me permitió todo realmente. Quiero pasar a otro tema, que es la experiencia que he tenido en el evento. Y realmente uno puede pensar, ¿no?, que todo va a salir perfecto, que todo va a estar bien, pero fue lejos de eso, ¿no? Sí, hubieron situaciones, algunas cosas que trataban de molestar mi corazón. Y sobre todo yo lo dejé a mi hijo menor aquí, ¿no?, al cuidado de mi hermana, y con esa necesidad que él tenía, que no lo voy a hacer largo, yo tenía por ese motivo comunión con el pastor de Miami, Pastor Adán, y realmente Dios habló a mi corazón en ese momento, porque el siervo de Dios me decía que no tengo que preocuparme, que no importa si yo estoy allá o estoy acá, igual Dios tiene control de mi vida, igual Dios tiene control de mis hijos. Entonces eso me daba paz, me daba tranquilidad, yo podía recibir eso, cosa que no hubiera recibido si hubiera participado virtualmente, ¿no? A eso me refería. Igual la palabra llega, pero estar allá con los siervos tiene otro sabor, otra forma en la que Dios puede trabajar en tu vida. Entonces yo quiero compartir con ustedes lo que el pastor me ha compartido. Para mí ha sido de mucho ánimo. Quiero buscar Isaías 22. Isaías 22, voy a dar lectura. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Yo recibí esta palabra y no solamente podía comprobar todo lo que había experimentado hasta ese momento con los trámites, con el tema de la preparación del viaje, sino también con las necesidades que yo tenía. Él me compartía esto y me decía, es voluntad del Señor, usted ha podido experimentar eso. Y experimentando eso usted puede tener la certeza de que la voluntad de Dios, si uno dispone el corazón, nadie puede borrar, nadie, aunque uno no tiene la condición. Pero si Dios dice, así va a ser hecho. Entonces fortalecía nuevamente mi vida, ¿no?, con eso. Y yo me anoto cuando tengo comunión porque a veces yo olvido muy rápido y esto me sirve para recordar. Quisiera leerles lo que ha compartido conmigo. Y él me decía, yo no puedo controlar todo, aunque intente, mi esfuerzo es en vano. Es mejor considerar a Dios. Dios está conmigo y siempre tiene control. Cuando uno aprende a buscar a Dios y a confiar en Dios, terminan los problemas. Queremos sentir la presencia de Dios cuando todo está bien, pero eso es problema y por eso no disfrutamos la vida espiritual. Cuando usted aprenda que Dios está con usted, le garantizo que todo va a estar bien y que va a aprender a disfrutar la vida espiritual, porque vamos a ver el trabajo de Dios.
yo he visto el trabajo de Dios, he podido disfrutar, he podido experimentar y también he podido recibir allá de los siervos promesa, porque con el problema que les decía de la indecisión de mi hija, también ha habido respuesta. Los siervos, sin buscar comunión, se nos acercaban. ¿De dónde es usted? De Bolivia. Oh, Bolivia, sí, qué bueno. Y todos los pastores, ¿y usted qué hace? A mi hija, ¿no? ¿Usted qué hace? Ah, estoy así, así. Los pastores le decían, pero busque apoyo en la iglesia, puede ir a estudiar a Corea. Y varios pastores le daban esa palabra, ¿no? Entonces vamos a orar para que ella reciba la voluntad del Señor, reciba cómo el Señor tiene preparado su camino. Yo he recibido esa promesa, Él ya tiene preparado todo. Entonces lo único que tengo que hacer yo es confiar y ver la obra de Dios y disfrutar. Eso quería compartir, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios y juntos podemos pensar, amén. Dios ya ha preparado muchas cosas para nosotros, como la hermana decía, solo nos queda disfrutar, amén, hermanos. Entonces esta mañana vamos a invitar al coro Nueva Alegría y nos van a cantar 2 alabanzas, El Salvador de Grupo Alba y una alabanza que es el himno número 346, Día en Día. Entonces, para esto, antes de invitar, una vez más voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor. Aquí hay como 3 espacios disponibles en esta sección. Y en esta sección hay 2 espacios disponibles. Si podemos ir llenando esos sectores, por favor. De la misma manera, voy a pedir a los hermanos que están presentes si pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Amén, hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a invitar, con fuertes aplausos, por favor, al coro Nueva Alegría. Por eso canto
soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré en tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Salud. Sí, muchas gracias al coro. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante, Pastor Andrés. Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Y nosotros, ¿no?, con los hermanos participamos CLF en Houston. Entonces hay casi 2,000 personas participaron en Houston. ¿Muchos participaron? Sí, esta mañana ese lugar apenas entra 160. Aquí ese lugar, 160. Entonces allá es 2,000 personas participaron. Mucho, ¿verdad? ¿No? Muchos. De todo el mundo llegaron ahí. Nosotros hallamos la gracia de Dios. Creo que ustedes también por internet, por Facebook, creo que escucharon y participaron. Amén. Y misma gracia, ¿no? Creo que recibieron ustedes también. Esta mañana también vamos a compartir, ¿no, hermanos? Vamos a buscar el libro de San Lucas. Esta mañana el libro de San Lucas, capítulo 15, desde 11 voy a leer. El libro de San Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 voy a leer, 11 hasta 24 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, hermanos. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta el versículo ya 24 hemos leído. ¿A usted varias veces escucharon hijo pródigo? Sí, aquí el padre dice: ese hijo era muerto, sí, pero ahora revivido. Imagínense un hijo muerto pero ya revivido. ¿Cómo se sentirá ustedes? Ay, parece no se siente feliz. Veo su rostro, no es feliz. Bien serio. Ya, imagínense, yo tengo mi hijo, pero aquí dice ese padre, último versículo, ¿no? Aquí, como está escrito, último versículo, 24. Ya, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Entonces, un hijo estaba conmigo, pero murió, ¿verdad, no? Pero ahora revivido. Entonces, cuando estaba muerto, triste. Ay, ¿por qué murió? ¿Por qué quitó? Pero ahora revivido, resucitó, está vivos. Entonces, nuevamente, ¿no? Hay mucha esperanza, hay mucha alegría, hay mucho ánimo, ¿verdad, no? Sí, aquí igual también ese hijo, después, ese hijo se había perdido. Imagínense, mi hijo estaba al lado de mí, pero ya perdió. No sé dónde está. Se preocupa, ¿no? Muchas preocupaciones. Luego dolores llega en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero después es como está escrito, hallado, encontrado otra vez. Entonces otra vez feliz, ¿verdad, no? Ya, feliz, alegre. Esta mañana también, ¿sí? Ese padre así te explica. Y nosotros también, cuando ve mi situación, muerto, no se ve ninguna posibilidad. Ay, así tengo que vivir. Vacío, nada, sentidos. Como así tal vez ve, ¿sí? Mi vida es muertos. Pero, ¿cómo regresó? Revivido. Solucionó, ¿sí? Solucionó. Luego ya todo funciona bien. ¿Cómo va a sentirse, hermano, así, esa vida recibiendo? Será muy divertido, ¿verdad, no? Parece no es divertido ustedes. Solo yo nomás, hablando. No es divertido. Imagínense, era muerto, pero revivido. Parece que no va a funcionar. Parece que no va a funcionar nada. No va a lograr, no va a avanzar. Pero logró. Luego funciona. Es muy divertido, hermanos. Me parece que ya muy difícil, no se puede. Pero muy raro. Funciona, avanza. Esa vida muy divertido. Esa mañana, ¿no? Hijo pródigos. Ustedes han escuchado varias veces esa historia, ¿no? Hijo pródigo. Ese hijo pródigo parece muy malo. Muy malo es.
Entonces nosotros esta mañana quisiera compartir sobre, ¿no?, San Lucas capítulo 15. Leyendo la Biblia, Génesis, leyendo capítulo 1, sale sobre la tierra. La tierra en el principio, ¿cómo estaba, hermanos? ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas. Igualito, esta mañana Dios mirando a algunos, desordenada, vacía, luego oscura. Aquí oscuro algunos, oscuro. Entonces la Biblia igualito explica nuestro corazón, desordenada. No sabe cómo voy a hacer, cómo voy a avanzar, cómo voy a solucionar. Vacía, aún algo hace, pero no se queda. Vacía. Luego, las tinieblas. Sí, tal vez esta mañana ese corazón ya llegaron a la iglesia, pero escuchando la palabra, ¿cómo está cambiando Génesis capítulo 1? ¿Esa tierra cambia o no cambia? ¿Cómo cambia? Si Dios dijo, dice, ¿verdad? ¿No? Según la Biblia, Dios dijo, ¿qué dijo? Sea la luz. Luego así se quedó. No, sea la luz y fue la luz, hermanos. Tal vez esta mañana, igual que la tierra, desordenada, algunos despeinados, no está ordenado. Ropa también no está ordenado. También mi vida, mi horario, no sé, desordenados. Pero esta mañana, como igual que el libro del Génesis capítulo 1, si Dios habla, dijo Dios, sea la luz. Luego después, ¿cómo se queda? Fue la luz. Entonces esa tierra, si escuchando la palabra, cuando se cayó la palabra de Dios, de la boca de Dios, luego esa palabra se quedó en el aire, esa palabra está volando, se quedó en el aire, sea la luz. Luego esta palabra entró. ¿A dónde se cayó? ¿A dónde se cayó? De la tierra era. Cayéndose de la tierra, sembrando la palabra, fue la luz. Ahí cambió. Entonces leyendo la Biblia casi igual, cómo Dios trabaja. A través de la palabra de Dios se cae, siembra de la tierra en nuestro corazón. Se cae, entra. La palabra trabaja, luego todo cambia. Cuando la palabra entra, no puede ser igual que antes. Como yo también me casé con mi esposa, me casé con mi esposa. Antes de encontrar a mi esposa, luego después de encontrar a mi esposa, mi vida es igual. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe ustedes? ¿Sí? Fuera, ustedes se casaron conmigo, parece, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sabe? Antes de conocer a mi esposa, yo una vida soltero, ¿verdad? ¿No? Después de encontrar a mi esposa, casado, diferentes, desde mi mano diferente, mire. Sí, antes soltero yo andaba así. Después de casarme, hasta ahora de una vez yo dejé ese anillo. Antes de venir acá me dijo, pastora de mi iglesia, me dijo, Andrés, escuche que Sudamérica es muy peligroso. ¿Ah, qué peligroso, pastora? Allá hay muchas señoritas bonitas. Digo, señorita más se acerca de varón, dice, más que varones. Ah, sí, ¿verdad? Eso, cuando pone ese anillo, jamás quita. Cuando quita, peligroso, dice, peligroso. No sé qué peligroso es. Pero no quita, dice, jamás. Desde ahí, casi nunca yo saqué, casi, siempre. Entonces, cuando antes de conocer a mi esposa, yo ando solo, soltero, ¿sí? Según mi gusto, mi manera. Pero después de casarme, ya no es igual. ¿Por qué no es igual? No me gusta cepillar en la noche antes de dormir. No me gusta sacar mi media, solo dormir, ¿sí? Así dormir, así. Pero después de casarme, no cepilla mi diente, ¿qué pasa?
No quiere abrazarme mi esposa, aunque yo quiero abrazar. Luego quiero besar. Huele feo, dice, feo. Feo. No quiere, ¿sí? Huele feo, ¿cómo quiere abrazar? Luego en la cama quiere dormir, echar junto al lado. Pero no se baña, no limpia, huele. ¿Quién va a gustar, verdad, no? Entonces, después de casarme, yo debe cambiar. Tal vez por la fuerza, pero no la fuerza. Automáticamente cambia la vida. Cuando yo estaba solo, yo no casi uso mi ¿cómo se llama? Aquí pone crema, ¿sí? Aquí algunos varones también pone crema. Algunos, ¿no? Quiere que se vea más bonita. Con novela, mirando televisión, los jóvenes parecen mujer, ¿no? Muy bonita, ¿verdad? ¿No? Sale ojo grande, parece dibujado. Entonces yo también no me gustaba poner crema, pero me casé. Luego creo que me recuerdé, ¿no? Yo viajé por el campamento mundial. Entonces, abriendo mi maleta en mi hospedaje, me sorprendí. Cuando yo viajo solo meto nomás mis cosas, ¿cierto? Así meto. Pero después de casarme, ropa interior, aparte. Luego ropa otros, apartes. Además bien ordenado. Mi esposa ordena. Luego a esa ropa no ponga feo, dice feo. Para mí, eso a mí me gusta, eso. Pero mi esposa, feo, dice, no ponga eso, feo. Usted ponga, yo voy a estar al lado de usted. No voy a estar, me da vergüenza, dice. Se ve viejo, dice. No, yo quiero que vea a mi esposo guapo, ¿no? Jovencitos. Entonces mi esposa me elige eso, mi ropa, esto. A usted no. A los casados usted no, su esposa no elige su ropa. O lo que quiera usted pone. Parece no he casado. No he casado, no parece que no han casado todavía. Entonces depende de mi esposa. Si antes no, a mí me gusta ese color, yo pongo. Otro me dice, no, yo quiero, en mi vida es. Pero cuando después de casarme con mi esposa, marido, no quiero ese color, feo. A mí me gusta. Feo, a mí me gusta. Si quiere poner esto, no quiero hablar contigo. Yo, no quiero. Usted solo anda. Se está bien, entonces yo quiero, ¿verdad? No, pero ya deja a un lado. Luego otro color que a mi esposa le gusta, eso ya pongo. Estilo también, no es mi estilo. Mi estilo es bajar mi cabello. Bajar, largo, ¿sí? Largo así, sale. Entonces un día mirando, qué feo, dice. ¿Por qué feo? Guapo es. Un actor es mirando espejo, mira. Y todo cambia. Ahora ya no depende de yo. No es igual, hermanos. Después de encontrar, antes de encontrar mi esposa, después de encontrar mi esposa, no es igual, jamás, hermanos. Iguales. Antes de escuchar la palabra, antes de creer la palabra, la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas, difícil. No puedo avanzar, no puedo hacer, dificulta, yo no puedo hacer. Pero cuando una vez escucha la palabra siembra en mi vida, en mi corazón. Esa palabra cambiará, todas las cosas cambian. No se puede igual, no puede igual que antes. Amén, hermanos. Léanse, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cualquier persona, feo, necio, malo, adulterio, endemoniado, cuando la palabra entra, siembra en su vida, no es igual desde ahí. Cambia. Todas las personas. Un día pastor nos preguntó, ¿cómo predica seminarista usted? Una persona todavía no entiende el evangelio. Entonces, Señor, ¿usted tiene pecado en su corazón? Sí, yo tengo pecado. Ya, esta persona, ¿cómo predica el evangelio? Entonces nosotros pensamos, pastor quiere hacer un examen, ¿cómo voy a predicar? Entonces, pastor, nosotros según la palabra de Dios compartimos,
Primeramente, que entienda el pecador, ¿qué es pecado? Entonces, bíblicamente, se explica qué es el pecado. Después la ley, mandamientos. Después mandamientos, la gracia de Dios. O sea, nosotros sabemos, ¿verdad? ¿No? Así predicamos, pastor. El pastor escucha. No, dice, no. Entonces, ¿cómo predicamos, pastor? Nosotros no queremos preguntar. Entonces el pastor respondió: esta persona, sí, tiene pecado. ¿Qué quiere decir? Satanás está agarrando a estas personas. Satanás agarrando a esta persona. Usted, a un sabio, usted sabe mucha palabra, pero ¿cómo puede vencer ese Satanás? Escuchando. Tiene razón, pastor. Entonces, ¿cómo tiene que predicar, pastor? Entonces el pastor respondió: tiene que creer. ¿Qué creer? Jesucristo está conmigo. Tal vez yo no puedo vencer a ese Satanás. Es más poderoso que yo, más inteligente que yo. Ese Satanás agarró a esta persona, agarrando. No hace creer la palabra. Aún es Cristo murió, limpió todos los pecados. Pero esta persona dice que soy pecador. Satanás agarró, Satanás guiando. ¿En qué manera voy a vencer esta persona que fue agarrado? Satanás. Si cree en Jesús, en la palabra de Dios. Aunque yo no puedo vencer tal vez ese Satanás, pero Jesús que mora en mí es más poderoso que Satanás. Jesús está conmigo. Jesús desea que reciba la salvación. Amén. Jesús desea que reciba la salvación. Jesús, ¿por qué no va a salvar? Confiando en Jesús y predicar. Predicando a esta persona: no creo. Si no cree, se va. Aún se fue, pero Jesús que está conmigo. Ese es Cristo, va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Ese es Cristo, va a cambiar. Este hombre va a cambiar. Su corazón va a cambiar. Jesús desea, sí o sí va a recibir la salvación. Tal vez en ese momento me rechaza, se va. Pero Jesús trabajando va a cambiar esta persona. Amén. Así pastor nos enseñó. Creer en Jesús, en la palabra de Dios. Por eso esta mañana tal vez cualquier persona, si ve, no tiene dificultades, tiene algunas situaciones que no puede solucionar, pero en sus corazones esta mañana escuchando la palabra, luego esta palabra entra, siembra en su corazón. ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Ya va a cambiar? ¿No va a cambiar? Va a cambiar todo. Amén. Aún un hombre muy duro, ¿sí? Intentando, jamás cambia. Pero en esta persona también la palabra entrando, ¿va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Años no cambiando, ¿cómo va a cambiar? ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? No va a cambiar, ¿verdad? ¿No? Hermano, no va a cambiar. Porque intentamos duro, nunca cambia. No quiere venir a la iglesia. Luego quiere pelear conmigo, no me ayuda. Aún escuchando la palabra de esta persona, no va a cambiar. Amén. ¿Ya va a cambiar? ¿No va a cambiar, hermanos? Todo va a cambiar, todo. ¿Sí? Por eso clave es entrar la palabra de Dios. Génesis por eso dice, está escrito, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas. Esa mañana también, ese hermano, ese hombre, mi familia, no va a cambiar. Intentamos años, no se puede. Difícil, no se puede, no va a cambiar. Pero en esta persona también entra la palabra. Esa palabra va a cambiar, hermanos. Amén. Ya San Lucas nosotros hemos leído. San Lucas, igual San Lucas capítulo 15 hemos leído. Aún difícil, pero en esta persona, en esa situación, se cae la palabra de Dios. Luego la palabra de Dios trabaja para cambiar todas las cosas. Clave es creer. ¿Clave qué es, hermanos? Creer esta palabra de Dios. Pero Satanás tiene más miedo para que no cree esta palabra de Dios. Satanás sabe, y a ese hermano, aunque borracho, ese hermano necio, aunque ese hermano carnal, a ese hermano jamás quiere servir al Señor. Esta mañana
la palabra entra en él, ¿qué sucederá? Va a cambiar eso. Va a cambiar. Luego otra persona va a ver, Dios trabaja grandemente. Por eso Satanás tiene miedo a esto. Ese hermano, está quiere escuchar, está escuchando la palabra atentamente. Satanás tiene ese miedo. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Tú anoche trabajaste hasta tarde, cierra ojos, descansa bien. Y Satanás toda la manera. Ya tú ya escuchaste esa historia, hijo pródigo, ¿cuántas veces escuchando? Si una vez más escuchando, 1000 veces tú escuchando, tú sabes, ya duerme, descansa. Así ya. Tantas maneras, Satanás. Luego, ¿por qué tú escuchas de Pastor Andrés? Tú estás cerrado corazón hacia él. ¿Por qué escucha? ¿Tú cerraste, sí o no? Sí, pastor, muy malo, me exhortó. ¿Verdad? Sí. Sí, no escucha. Luego ya mensaje, chatea. Luego ya, ¿qué piensa terminando? ¿Qué voy a hacer? A mis amigos me dice que tal cancha venga, partimos fuegos. Entonces, ¿cómo voy a patear mi chutera? ¿Dónde está? ¿Qué color de chutera será bien? Así luego ya está pensando eso. Esta mañana, toda la manera, Satanás, eso trabaja. Dios quiere sembrar la palabra de Dios esta mañana. Que esa palabra entra, sabe que va a cambiar. No es igual. Jamás no es igual. Hasta cómo es. Cómo llegó a la iglesia, tristeza, muchas preocupaciones o con miedos, pero escuchando una hora, atentamente, ¿sí? Luego un corazón abierto, escuchando. La palabra entra, siembra, esa palabra, todo va a cambiar. Amén. Ya San Lucas, ya vamos a entrar. San Lucas, capítulo 15, versículo 11, desde 11 voy a leer. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ya versículo 3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya aquí explica sobre un padre tiene 2 hijos. Teniendo 2 hijos, luego un día hijo menor pidiendo a su padre que dame mis bienes que me corresponden. Parece ese hijo menor muy valiente. O también, si ese hijo menor parece muy inteligente. ¿Cómo podemos saber? Porque después leyendo, después de recibir bienes de su padre, ese hijo menor, ¿qué hizo, hermanos? Ya vamos a ver, después de recibir ese bienes de su padre, ya 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Entonces pidiendo a su padre, luego no muchos días después, él juntando todos los bienes se fue, viajó lejos, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué se fue lejos? Con ese dinero, ¿qué va a hacer? Porque él ya está planeado, ya tiene plan, ¿verdad? ¿No? Por eso no muchos días después, ya él calculando, pensando, planeando. Si cuando yo recibo bienes, ¿qué cantidad de dinero? Yo voy a viajar a tal ciudad, lejos. ¿Para qué? Nadie me intervenga. Yo tengo mi plan. Yo haré. Yo negociaré o abriré. Él tenía ese plan. Entonces, después de recibir, ya, él decidió. No muchos días, todo lo dinero que recibió, él se fue lejos, ¿verdad, hermano? ¿No? Porque él, ¿qué quiere hacer? Sea negocio, algo, ¿no? Quiere hacer. Pero él sabe,
cuando empieza a trabajar, negociar, no hay tiempo, trabajar, ganar dinero, ¿no? Muy ocupado. Entonces él pensó, antes de empezar mi empresa, voy a disfrutar, poco voy a disfrutar. ¿Cómo va a disfrutar? Poquito voy a disfrutar. ¿Dónde voy a disfrutar? Así ya, buscando. ¿En dónde? Ya, los varones sí tienen plata, ¿en dónde va a disfrutar? Entonces ese hijo menor tiene mucha plata antes de trabajar. Cuando empieza abriendo mi empresa grande, negocio, creo que estará muy ocupado. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Único oportunidad. Ahora voy a disfrutar. ¿Cómo va a disfrutar? Poco. ¿Cuánto? Poco voy a disfrutar. Pero ahí conoció ramera y mujer señorita bonita. Entonces la mujer señorita sabe, ¿qué sabe? ¿Cómo va a ganar su corazón? ¿Sabe, verdad, no? Así, señorita, así mirando, así ojos, ¿sí? Aunque no pesado, una vez, así nomás, entonces ella me enamora, ¿verdad, no? Y así ya se piensa. Luego ella así sabe, ¿qué sabe? Cómo sacar hasta su hígado, su corazón, sacar, sabe, ya sabe, ¿sí? Saca riñones, saca intestinos, saca pulmones, todo saca. Mujeres eso, sabe, su trabajo es. Hasta su diente saca, hasta ojos saca, hasta su corazón, todo saca. Todo saca, ropa. Por eso aquí leyendo la Biblia, ya, 13. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces él pensaba, poco voy a disfrutar antes de trabajar duro. Entonces ya los varones también las hermanas piensan, ¿verdad? ¿No? Sí puede tener ese corazón, pero no sabe cómo va a vencer ese deseo. Se quedó, ¿sí? Con las mujeres disfrutando, mientras disfrutando todo gastó su dinero. ¿Cómo se quedó? Mendigo se quedó, ya no hay nada, ¿sí? Su padre entregó, no es $100, $1000, ¿qué entregó? Bienes entregó, imagínese bienes, ¿sí? Bienes es cuando muere su padre, entonces su padre tiene, ¿qué tiene? Lote, casa, ¿sí? Tiene inmuebles, bienes. Entonces bienes entregando mucho dinero, pero en corto tiempo él perdió, se quedó mendigo, nada es. Entonces no hay nada, pero necesita comer. Buscando trabajo, no podía conseguir, pero él finalmente consiguió un trabajo. ¿Qué trabajo consiguió? ¿Qué trabajo es? Sí, trabajo, pastor, apacentar. No como yo, pastor, apacentar cerdos aquí, apacentando cerdos, chanchos. Entonces, él todo el día apacentando, cuidando esos cerdos, ahí apenas ya ganaba, sobrevivía. Pero leyendo la Biblia, ¿sí? Él no ganaba bien, ¿verdad? ¿No? Porque ¿cómo podemos saber? Ya aquí vamos a ver, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Luego versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambres? Entonces él trabajando, apacentando los cerdos, no ganaba bien. ¿Qué quiere decir? No funciona su vida, ¿sí? No funciona, porque yo en ese lugar perezco de hambre, que está sufriendo. Luego ahora ya a punto de morir, porque no hay comida, punto de morir. No hay felicidad, triste, dolor, luego muchas condenaciones. Imagínense, en esa situación quedándose ese hijo menor, ¿qué va a pensar, hermanos? ¿Qué va a pensar?
aunque no quiere pensar, pero juntos pensamos, ¿no? Ya, sí, estando como en ese lugar, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace ustedes? Ya ustedes están ahora apacentando. ¿A qué? Cerdos. Apacentando. Pero no hay comida. Pues ahora sí perezco de hambre. Entonces en ese momento, ¿qué va a pensar, hermanos? ¿Qué va a pensar? Sí, cuando estaba en la casa de su padre, ¿cómo vivía él? Como hijo príncipe. Su padre rico es. Su padre es millonario, rico. No faltaba nada. ¿Sí? Cuando dice a su papá prepara. Su padre da. Su padre protege. Entonces, mientras viviendo en la casa de su padre, sí, toda la necesidad su padre cubría, ¿verdad? ¿No? Cubría. Entonces, quiere estudiar inglés. Su padre y pagaba. Entonces, estudia. ¿Qué estudia? Inglés. How are you? I'm fine. Luego ya aprende, ¿sí? Desde la básica aprende. How are you? I'm fine. ¿Cómo está? Luego ya aprende. Si quiere aprender violín, su padre ayuda o no ayuda. Entonces habla. ¿Qué aprende? El violín. Luego ya creciendo, poco a poco creciendo, ya entra a la universidad. Mejor universidad también entra. UMSA también, ¿verdad? ¿No? UMSA. Aquí mejor universidad es. O no, hay otro más mejor universidad. UMSA, ¿no? Mejor, ¿no? No estoy promocionando, ¿sí? UMSA. Sí, eso, tal vez a pastor y coimeado, ¿no? Parece. Por eso está hablando, pero no. ¿Sí? Universidad UMSA, claro, ¿no? Entonces, pastor, yo también quiero estudiar. Entonces su padre va a ayudar. Papá, muy lejos es hasta universidad. Yo veo otros que manejan auto. Entonces, auto necesita. Entonces, auto también va a comprar, no va a comprar. ¿Va a comprar? Sí, su padre ya tiene, ama. Su padre también va a apoyar. Mi hijo quiere estudiar bien. Mi hijo quiere estar bien. ¿Por qué no va a apoyar? ¿Qué auto quiere, hijo mío? Entonces ya juntos llevando de tienda de autos. Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Hyundai. Ya mira qué le gusta, mostrando. Papá, eso a mí me gusta. Esto, hijo mío, muy caro. Pero apoyaré, ¿verdad? ¿No? Su hijo todo va a ayudar. En la noche estudiando tiene hambre. Papá, tengo hambre. Entonces su padre, ¿qué hará? ¿Qué va a comprar? Pizza. ¿Te gusta pizza? Hijo, ¿tú te gusta pizza? Sí, papá. Entonces llamando, ¿sí? ¿Cómo se llama? Delivery, ¿no? Delivery, sí, llamando. Pizza viene. Comiendo, estudiando. Ahí él recuerda. ¿Qué recuerda? Cuando estaba en la casa de mi padre me cubría todas las cosas. Aunque cualquier cosa, ¿sí? Necesitaba, mi padre me cubrió. Pero ahora yo perezco de hambre, muriendo. Entonces en esa situación pensando, llegando condenaciones, llegando también preocupaciones, luego también mucha vergüenza. ¿Qué vergüenza? Recordando cuando estaba en la casa de mi padre, cómo comía, cómo vivía. Todo Dios, padre ayudaba. Después de crecer siendo mayor, también ¿qué necesita? Estudió bien, luego también creció bien, muy sano. ¿Qué necesita más? También necesita pareja. Entonces padre también va a preocuparse. ¿Qué va a preocuparse? Necesita también pareja, ¿verdad? ¿No? Su esposa. ¿Quién será bien? También padre tiene interés, luego va a buscar. Pero un día trajo su novia, su hijo. Mirando a su padre, observa. ¿Ya padre observa o no observa? ¿Qué observa? Ella es guapa, alta, cabello largo, ¿eso observa? ¿Qué observa los padres?
ella también va a sacar sus riñones, hígado. Ella también así va a aprovechar. Eso va a observar, ¿sí o no? Para que esté bien mi hijo. Verdaderamente esa señorita amando a mi hijo. Verdaderamente esa señorita, toda la vida puede acompañar a mi hijo. ¿Va a observar o no va a observar? Sí o sí va a observar. Entonces padre va a ver si necesita esposa. Padre también preocupándose, va a buscar, va a ayudar. Entonces mientras creciendo en la casa de padre, padre todo va a cubrir. Pero eso dejando él salió. Como él piensa, ¿no? Teniendo dinero, plata, yo también puedo negociar, puedo tener empresa, puedo ganar, puedo trabajar bien. Ahí yo también puedo hacer. Con ese corazón ya salió. Saliendo, él intentando, ¿cómo está viviendo actualmente ese hijo menor? Aunque desea llenar su vientre, no por pizza, no por pan, por ese algarroba, comida de cerdo. Con esa comida quiere llenar su vientre, pero no puede llenar. Nadie le da, dice, nadie le da. Su vida fracasó, no funciona, hermanos. Luego así está muriéndose por el hambre. Entonces llegando en esa situación, ese hijo menor también recordó. ¿Qué recordó? Vamos a ver, ¿no? El versículo 17. Cuando estaba a punto de morir por el hambre, que no funciona su vida, es triste, condena también, vergüenza. ¿Por qué me salí de acá? Porque yo pedí bienes de mi padre, todavía no murió, pero ¿por qué pedí a mi padre? ¿Por qué yo hice así un hijo malos, inmadurado? ¿Por qué yo así ha vivido? Mi vida muy sucia, tal vez condena, vergüenza. Pero si teniendo ese hambre, está muriéndose por el hambre, podía recordar, que recordó, versículo 17. ¿Ya podemos leer juntos? Ya ese hijo menor que recordó, así recordando, él podía cambiar poco a poco su vida. Ya versículo 17, ya 1, 2 y 3. Él recordando, ¿qué recordó en esa situación? A la casa de su padre, que tanto quiere llenar su vientre, pero no hay. Justo recordando la casa de mi padre, los jornaleros. Él recordando los jornaleros de la casa de mi padre, todo el día, en la madrugada sale al campo, trabaja duros. Luego en la noche retorna a la casa, mi padre prepara para los jornaleros. ¿Cómo prepara? Abundante. Sí, un mano pan, otro mano pan, otro pan, comiendo, ¿verdad? ¿No? Luego, para que no sea aburrido, también yahua, la picante también. Mi padre todo ya prepara. Comiendo, ¿reduce? No reduce. Abundante. Sí, creo que solo pan nomás hablando, ¿no? No llena bien, parece. Entonces aquí, sacta. Luego, ¿qué más? Chicharrón, luego lechón también, asado también, hasta chuño sí o sí importante, hasta chuño. Abundante era, comiendo, no reduce. Eso recordaba. Por eso, volviendo en sí, ya, los jornaleros de la casa de mi padre, ¿cómo comía? Abundantemente. Entonces, ¿por qué yo perezco de hambre acá? Porque ese hijo menor, ¿por qué perezco de hambre ahora? ¿Por qué triste? ¿Por qué hambre? ¿Por qué vacío? ¿Por qué no funciona su vida, hermanos? ¿Por qué él vive así, hermanos? Salió de la casa. Pero ¿qué cosa hizo salir de la casa?
¿Qué pensamiento tenía ese hijo menor? Me falta dinero. Si me ayuda dinero, voy a negociar, voy a abrir, luego voy a ganar, voy a trabajar bien. Entonces él tenía ese pensamiento, ¿no? ¿Qué pensamiento tenía, hermano? Me falta, ¿qué me falta? Dinero. Cuando me da dinero mi padre, yo puedo negociar, yo puedo hacer bien, yo puedo lograr. Ese corazón hizo salir de la casa. Otra palabra es confiando, ¿verdad? ¿No? Confiando en sí mismos. Entonces esta mañana, hermanos, igual, Satanás así engaña, para que no entre la palabra en nuestro corazón. Satanás, sabiendo que la palabra entra una vez, siembra, cambia a todos. Para que no suceda esto, Satanás, igualito que hijo menor, hace. Ese hijo menor, confiando juntos con su padre en la casa de padre, viviendo, creciendo, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a vivir? Aunque no está escrito, ¿verdad? No, va a vivir una vida feliz, ¿verdad? No, una vida bendecida. Pero él salió por un pensamiento. ¿Qué pensamiento? Faltando eso me ayuda, me cubre. Entonces yo voy a lograr, yo voy a vivir bien. Por eso pidió, Padre, dame bienes. Cuando recibió, él rápido, como dando, ya viajó luego y perdió todo bienes. Así se quedó. Esa mañana también, hermanos, ustedes también tienen ese corazón, confiando en ustedes. Me falta eso, pero eso ya yo cubriendo puedo hacer bien. Yo puedo lograr. Si usted también algo está pensando eso, ¿está pensando, hermanos? Eso falta, eso logra, yo puedo hacer. Eso teniendo, yo puedo funcionar bien, yo también puedo hacer. Confiando en ese corazón, ustedes también igualitos, sí o sí va a caminar. ¿Qué camino va a caminar? Hijo pródigo. Por eso no hay nombre hijo pródigo. Todo lo que confía en sí mismo, hijo pródigo. Todo lo que confía, luego mismo camino camina. Luego va a llegar. ¿En qué lugar va a llegar? Yo perezco de hambre. Ahí llegando en esa situación, ese hijo menor podía ver, podía cambiar, arrepentirse. ¿Cómo puede arrepentirse el hijo menor? Sí, inicio es, ¿qué recordó? A la casa de su padre, hermanos. Entonces en la casa de padre los jornaleros, como comían abundantemente. Luego yo también quiero comer, aunque soy malo, hijo malo era. Pero recordando, regresando a mi casa de padre, yo también quiero comer. No soy hijo, ¿verdad? ¿No? Como uno de los jornaleros. Luego así él habla, él piensa. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces él está pensando. ¿Qué está pensando? ¿Él le regresó a la casa de padre? Todavía no regresa, ¿verdad? ¿No? ¿Ya regresa a su padre? No, todavía. Antes de regresar está pensando. ¿Quién está pensando? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, dice, hazme. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hazme? Me considera, me hace. ¿Cómo hace? Como uno de tus jornaleros era. Jornaleros esclavos, ¿cierto, hermanos? Esclavo de la casa de sus padres. Entonces él tenía tantas vergüenzas por lo que he hecho maldad contra Dios, contra sus padres. Entonces ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Con este corazón él se levantó, ¿sí? De su lugar, luego está yendo a la casa de padres. Estaba regresando a la casa de padre sin fuerza. Si llegando a mi padre, ¿qué me dirá? ¿Sí? Mis bienes usaron todo con la moneda.
ese maldito hijo, tal vez no, él imagina. ¿Sí? Luego también mi padre me chicotea, así, un tachazo, ¿verdad? No, no es mío, sale de mi casa también. Imagina. Muchos pensamientos imaginando, sin fuerza regresa. Su cabeza puede alzar, tampoco, agachándose, caminando. Su padre desde lejos vio, dice. Desde lejos mirando, ¿quién está viniendo? A mi hijo está viniendo. Cuando salió de la casa, ¿cómo salió? Abundantemente salió él, como un hijo príncipe. Pero está regresando, ¿cómo está regresando? Su zapato roto, un zapato no hay. Ropa también parece muy viejos. Su cabello también despeinado. Porque no había su lugar. No había. No hay su lugar, ¿cómo puede bañarse? Ahí estaba regresando. Su padre corrió, ¿sí? Corriendo. ¿Por qué corrió? Corrió, porque tanto esperaba su hijo, ¿no? Corriendo, después, abraza. Sí, abrazó. Luego, besó, dice, besó. Ahí besándose. Pero imagínese, ese hijo mucho tiempo no comió, no se bañó. ¿Con quién estaba? Con cerdos. Entonces, ¿qué va a oler? Usted imagínese, un mendigo así puede abrazar hasta besar. Y tampoco quiere abrazar a su esposo que no se baña, ¿verdad? No, tampoco. Pero el padre, corriendo, abrazó. Luego, besó. Si no es padre, otra persona creo que no puede abrazar. Qué asco, olor, horribles. Pero padre, siendo padre, abrazando, beso era beso. Para el padre no es problema, es que huele, ¿verdad? ¿No? Que padre ama a sus hijos. Abrazó y besó. Luego, ¿qué dice? Perdón, ya, que antes se abrazar. Primero hace hablar. Ya. El versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pues antes de ir a la casa del padre, primero él piensa, ¿no? Ese corazón tenía, ¿sí? Por lo que he hecho, maldad, vergüenza, condenaciones. Luego ya 20 podemos leer. Luego ya recién levantando ese hijo menor, ya regresa a la casa del padre. 20 podemos leer 1, 2 y 3. Sí, así su padre corrió, ¿verdad? ¿No? Cuando llegando lejos, abrazó y besó. Luego entonces, hijo menor, cuando su padre corrió, me abrazó, me besó. Luego él habla a su padre. Vamos a ver versículo 21. ¿Qué habla el hijo a su padre? 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo era. Entonces considera, hijo menor, ¿qué considera? Yo soy malo. Sí, yo soy malo. Como yo hice, pedí bienes, maltraté, sí, al padre. Luego me salí de la casa. Luego yo malgasté todo, perdí. Soy pecador. Contra el cielo, contra el padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces ese corazón de hijo menor, ¿verdad? ¿No, hermanos? Porque el hecho era, ¿qué hizo hijo menor? ¿Qué hizo? Es maldad, ¿verdad? ¿No? Y bienes de su padre malgastó todo, era con rameras. Luego perdió todos. Luego tenía vergüenza, no podía volver. ¿Cómo voy a volver? Pero estaba y perezco de hambres. Entonces recordando recién, sí, así regresando a su padre. Luego su padre así
abrazando, besando, su hijo así respondió: Padre, he cometido pecado contra cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese corazón tiene. Porque él hizo, hermanos, como hablamos, como su padre hemos visto. ¿Qué hemos visto? Aún él es mendigo, huele, hizo maldad, ¿verdad? ¿No? Pero su padre, ¿cómo trató a su hijo? Corrió. Hijo no corrió, ¿verdad? ¿No? Él despacito, agachándose su cabeza. Pero su padre corrió, luego abrazó. Aunque huele feo, no importa. Abrazó y besó. Hijo, ¿vio o no vio? ¿Vio o no vio su padre cómo? Su corazón abierto, ¿verdad? ¿No? Luego su padre aceptó a su hijo. ¿Vio o no vio, hermanos? Vio. Después de ser abrazado, besado, pero hijo, ¿qué está hablando? Ya no soy digno de ser tu hijo llamado. En el corazón del padre ya no hay eso que hizo maldad. Aún hizo, pero en el corazón del padre no mira esto. Solo hijo, ¿verdad, hermanos? Él es mi hijo, era. Él le regresó. El padre ama. Luego todo quiere dar a sus hijos. Pero hijo no cree eso, ese corazón de padres. ¿Cómo hablamos, hermanos? Cuando la palabra entra en nuestro corazón, todo va a cambiar. Pero Satanás, ¿cómo trabaja? Satanás, toda la manera que no entre, no crea esta palabra de Dios, trabaja. Una parte de la Biblia podemos ver, ustedes, San Mateo. San Mateo tiene capítulo 16. El versículo 21. San Mateo capítulo 16, 21 voy a leer. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, desde entonces Jesús explicaba a los discípulos, ¿qué explicaba? Pronto voy a morir, ¿verdad? ¿No? Subiendo a Jerusalén, a través de los ancianos sacerdotes, ellos luego va a matar a la cruz Jesús. Si necesario morir, yo luego, tercer día, va a resucitar. Así, tus pecados todos va a perdonar. Jesús explicaba a los discípulos. Ya 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, escuchando Pedro ya dijo a Jesús, ¿qué dijo? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No va a morir, no va a suceder en tu vida. ¿Sí? Pedro, ¿qué está hablando eso? Porque dice que en ninguna manera va a suceder eso. ¿Qué quiere decir? Voy a cuidar, ¿verdad? No va a suceder, no va a morir. ¿Cómo mi maestro va a morir? Mientras estando al lado de usted, no va a acontecer. ¿Qué quiere decir? Yo voy a cuidar, dice, cuidar. Imagínese, hermano. Pedro, ¿cómo va a cuidar a Jesús? Pedro, ¿cómo va a proteger a Jesús? ¿Pero qué está hablando Pedro? En ninguna manera, ¿sí? No te acontezca, dice. Ya Jesús escuchó de Pedro, ¿verdad? ¿No? Jesús escuchando. Ya Pedro, es muy peligroso eso. ¿Qué es peligroso? Ese corazón no es tuyo ahora. Pedro fue engañado. Satanás ya agarró a usted, no es tu corazón. Luego Jesús responde, ¿no? Versículo 23. ¿Ya podemos leer juntos 23? ¿Ya encontraron? Aquí está proyectando, hermanos, ya 23. 1, 2 y 3.
Ya Jesús de repente habló a Pedro. Pedro es quien es hermano. Él es discípulo de Jesús. Entonces al lado de Jesús, escuchando la palabra, acompaña. Vio la obra de Jesús. Pero en ese momento Jesús, escuchando a Pedro, ya Pedro, ¿qué está hablando? ¿Tú cómo me puedes proteger? ¿Cómo me puedes guiar? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué está hablando? Satanás, tú no eres Pedro. Satanás, apártate de mí. ¿Por qué apártate de mí? Tú no me ayudas. ¿Qué hace entonces Pedro? Siendo instrumento de Satanás, tropieza contra Jesús. Por eso quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, que no escucha la palabra de Jesús. Rechaza. Pedro, necesario morir. Luego, tercer día resucitaré. Al escuchar esta palabra de Jesús, Pedro rechazó. No me parece bien. ¿Cómo va a morir? ¿Cómo va a suceder? Ninguna manera te acontezca. No suceda. Voy a proteger. Voy a ayudar. Y Jesús respondió, no, Pedro, no eres tú, Pedro, ese corazón. Satanás era Satanás, ¿verdad, hermano? ¿No? Satanás contra mí. Y pisoteando la palabra de Jesús, luego más mira. ¿Qué mira? Las miras humanas. Humanamente, ¿sí? No sucede mejor eso. ¿Por qué muere el Señor? Ya otra parte podemos ver, ya mismo libro, San Mateo capítulo 26. El versículo 31. Ya San Mateo capítulo 26, el versículo 31, voy a leer. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya 33. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ya versículo 33, ¿escucharon? Ya, si cuando Jesús habló esta noche, todos ustedes van a escapar de mí, ¿verdad? No, van a escandalizar. Luego, ¿sí? Porque voy a morir. Como Jesucristo explicó, ¿no? Desde antes. Entonces aquí, después de escuchar, Pedro respondió, versículo 33. Ya esa parte también juntos podemos leer, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Ya Pedro otra vez hablando a Jesús. ¿Qué está hablando? Tal vez otros discípulos puede escandalizar, ¿verdad? ¿No? Va a dejar a usted, pero yo, ¿quién es yo? Yo, Pedro, nunca voy a escandalizar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo no voy a escandalizar, yo no voy a traicionar, yo voy a estar, yo voy a cuidar juntos. Y ya puede ver, hermano, el corazón de Pedro. ¿Qué corazón tiene Pedro? Sí, Satanás engañó, hermanos. Tal vez entre otro hermano puede alejarse de la iglesia, pero yo jamás. Alguien esta mañana, hermano, tiene. Tal vez ese fulano hermano puede murmurar contra la iglesia, pero yo jamás. Ese hermano puede adulterar, pero ¿cómo voy a adulterar? Yo no voy a adulterar. Ese hermano puede ya desviar, pero yo no. Ese hermano, ¿por qué así pelea, discute? Pero yo no voy a pelear. Ese matrimonio, ¿por qué así lleva mal mi matrimonio? Jamás. Yo puedo hacer bien. Esta mañana usted también tiene ese corazón. Ya Satanás engañó, hermanos. Satanás ya engañó. Engañando
para que no entre la palabra de Dios. Ya no puede escuchar más, hermanos. Aquí, sí, esta mañana varios hermanos escuchan. Cada uno no puedo conversar. Cada uno no puedo, sí, escuchar de sus corazones. Pero esta mañana, hermanos, ustedes también, igual que Pedro, confía en sí mismos. Yo también puedo hacer. Yo puedo lograr. No va a pasar, ¿sí?, ningún problema. Confiando en ese corazón. ¿Por qué peligroso? Hijo menor era. Él pensó, teniendo ese bienes, viajó lejos, negociando, tal vez puede fracasar. Sí, tal vez yo pierdo todos los bienes que yo recibí. Ay, qué vergüenza, ¿verdad? ¿No? Entonces ese hijo no va a salir. Pero cuando recibió el bien de padre, ¿qué pensó? Yo voy a abrir negocio, voy a trabajar, no voy a fracasar. Yo soy inteligente, yo ya estudié, yo también puedo lograr, puedo hacer. Confiando en ese corazón, hizo alejarse de la casa de ya padres. Aquí Pedro también, hermanos, estando al lado de Jesucristo, cierto, hermano, él es discípulo. Pero ¿cómo Satanás engañó a Pedro? ¿Vio, hermanos? Entonces esta mañana Satanás engañará a ustedes. Es fácil engañar, ¿sí? Es fácil. Aún muchos tiempos, aún acá en el culto está plenamente escuchando la palabra. Ni una palabra entra en ese corazón que confía en sí mismos. A un pastor así hablando, yo no hay problema. Yo puedo hacer bien, no va a suceder. En ese corazón que confía, difícil entrar la palabra de Dios, difícil trabajar, hermanos. Ya vamos a ver San Mateo 12 también, 12. San Mateo capítulo 12, el versículo 31, voy a leer. Ya San Mateo 12, 31, voy a leer. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Si aquí Dios nos dice nuestros todos pecados y luego hasta blasfemia, ¿verdad? ¿No? Eso fue perdonado, todo ya perdonado. Porque Jesús vino era por ese propósito. En Jesús cargando nuestros pecados, ahí cuando murió en la cruz, ahí ya perdonó. Limpió nuestros todos pecados. Por eso aquí la Biblia dice, nuestros todos pecados perdonados, ¿cierto, hermanos? Amén. Pero único pecado no va a perdonar. ¿Qué pecado? Es contra Espíritu Santo. Ya un versículo más abajo, 32. A cualquiera que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonados. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Todos los nuestros pecados, blasfemia, hasta contra Hijo de Dios, todos perdonados nuestros pecados. Pero cuando nosotros contra el Espíritu Santo, ese pecado no va a perdonar. Por eso por ese pecado entra al infierno. Por eso por ese pecado recibe la maldición de Dios. Entonces contra el Espíritu Santo es rechazar. ¿Qué rechazar? La palabra de Dios. Ya, Hebreos, vamos a ver, hermanos, Hebreos capítulo 10, el versículo 29, Hebreos capítulo 10, 29, voy a leer. Ya, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿a quién recibe ese mayor castigo? ¿Qué merecerá él? Era él. ¿Quién es él? El que pisotearé al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Aún es Cristo derramando su sangre en la cruz. Ahí limpió nuestros todos pecados. Después de escuchar está la muerte del Señor Cristo, esa gracia del Señor Cristo rechaza. ¿Qué rechaza, hermanos? Rechaza era la sangre del Señor Cristo que limpió nuestros pecados, que no limpió perfectamente nuestros pecados. Rechaza, pisotea, porque no vale, no limpió nuestros pecados. Esta persona recibirá cuánto mayor castigo era. Esta persona. Sí, muchas personas escuchamos, ¿verdad, hermanos? Hemos visto, ¿qué hemos visto? Jesús vino a este mundo. Luego en la cruz murió, ¿usted vio, hermanos? ¿Usted vio en la cruz que Cristo murió? Usted no vio cruz. ¿Usted cree en la cruz? Ahí es Cristo murió claramente, ¿verdad, hermano? No, 2000 años atrás. Ya vimos, creemos claramente, ya vimos. Sí, sabiendo, conociendo todo esto, es Cristo que ya murió en la cruz por nuestros pecados. Pero mucha gente también considera inmunda la sangre que no limpió nuestros pecados. Esta persona está hablando. Si cuando Cristo murió, ahí claramente ya perdonó, limpió nuestros todos pecados. Pero San Mateo capítulo 12 dice, todos nuestros pecados, ¿ya perdonó o no perdonó, hermanos? Ya perdonó, por eso. Pero el único pecado que es, considera, no cree, rechaza que la sangre del Señor Cristo que no limpió nuestros todos pecados. Ya San Lucas capítulo 15 esta mañana hemos leído, hijo menor, ¿verdad? ¿No? Él regresó a la casa del padre con un corazón arrepentido. Soy malo, yo hice maldad. Yo, ¿sí? Dañé a mi padre, cometió pecados. Luego con esa vergüenza regresando a la casa del padre, padre muy diferente. ¿Por qué diferente? Padre desde lejos corrió, luego abrazó, besó, ¿verdad? ¿No? Entonces hijo, qué raro, en vez de exhortar, en vez de votar, su padre ¿qué está haciendo? Abrazando. Pensé que, huele, qué feo, uy, qué chancho, olor de chancho. No me botó, abrazando, me besó. Entonces él no podía entender, el hijo menor, ¿qué pensaba? Por lo que he hecho maldad, él pensaba, ¿verdad? No, mi padre me va a rechazar, me va a chicotear, me va a castigar, me va a insultar. Pero su padre muy diferente, aceptó, abrazando y besando. Al ver, luego el hijo habló a su padre, ¿qué dijo? Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo era, ¿sí? Como soy uno de los jornaleros. Entonces él considera, ¿cómo considera él ante su padre? No soy su hijo. ¿Quién soy entonces? Soy uno de los esclavos. Entonces él considera, mirando, ¿qué mirando? Su padre corrió, su padre abrazando, dando su corazón. Pero él sigue, ¿qué sigue? ¿Qué mira? Yo malgasté bienes, yo hice maldad, yo hice eso. Sigue mirando estos. Hermanos, si aún su hijo así hablando ante su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, soy como uno de los jornaleros. Pero su padre escuchó, no escuchó. ¿Escuchó, no escuchó? ¿Qué dice? Ya vamos a ver, ya 15, ¿qué dice su padre? Aún su hijo así habla. San Lucas 15. Ya 21, versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Luego algo está sacado, no hay, ¿no? Pero debería escribir, ¿qué más? Hazme como uno de los jornaleros, así, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Antes de hablar hijo, su padre cortó, ¿cierto, hermanos? Porque hijo menor habló antes de venir,
yo hablaré. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Pero versículo 21, cuando llegó ante su padre, sí, quería hablar. Sí, 21, ¿verdad? ¿No? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Habló o no habló, hijo menor? No habló, porque no daba tiempo su padre. ¿Sí? ¿Qué está hablando, hijo? Luego versículo 22, ya 22, su padre ya corta su palabra de hijo. Luego 22, ¿qué habla su padre? Ya vamos a leer junto, 1, 2 y 3. Vestido. Ya, amén, hermanos. Sí, se cortó, cortó. No, ¿qué está hablando, hijo mío? Tú eres mi hijo, aún cometido malos, aún malgastado mis bienes, pero tú eres mi hijo. ¿Qué está hablando? ¿Cómo voy a ver como uno de esclavo? No, tú eres mi hijo. Luego cortó su palabra. Sí, quería hablar su hijo, ¿verdad? No, hazme, ¿cómo ahí ya corto? Trae, ¿qué trae? Mejor vestido, ya vestirle. Luego trae anillo, ya pones. Luego trae su calzado. Luego ya matamos un becerro gordo. Luego regocijamos, fiesta. Eso es el corazón de Dios, hermanos. Amén. Dios también igualito. Hoy en día mucha gente considera: yo he cometido pecados. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Considere, soy uno de esclavos, yo uno pecadores. Pero nosotros también ante Dios presentamos, hablamos, igualito que hijo menor. Yo hice esa maldad, yo hice esa maldad. Dios, sí, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Pero Dios también va a cortar antes de hablar. Muchos van a decir: Dios, yo hice maldad, eso, desvié, eso. Soy pecador. Antes de hablar, Dios, ¿qué dirá? No es pecador. ¿Cómo voy a considerar tú? Tú eres mi hijo. Trae el mejor vestido, trae anillo, trae calzado nuevo. Luego matamos, ¿qué matamos? Un becerro gordo. Luego regocijamos. Así habló el padre, ¿verdad? ¿No? Entonces su padre habló, regocijamos. Hijo menor responde a su padre. ¿Qué responde? Versículo 25. Ya, versículo 25, ¿qué responde? Ya, hijo menor respondió o no respondió. ¿Y por qué no respondió? Versículo 25, su hijo menor respondió. ¿Por qué no respondió? El hijo que acepta. Amén, aleluya. Soy tu hijo verdadero. Yo mucho consideraba, soy malos, malgasté, ramera junté, soy malo. Pero usted como me dice: soy tu hijo verdadero. Gracias. Luego, becerro. Arrancando, ¿cierto? Aleluya, papá, fiesta. Luego regocijamos. Amén. Acepta, cree. Pero algunos: no, papá, ¿cómo soy tu hijo? No soy digno de ser llamado hijo. Yo malgasté, yo cometí pecado, sucio, inmundo. No, alguien va a rechazar. Alguien rechaza. ¿Qué rechaza? Ese corazón de padre rechaza. Por eso versículo 25, ya, ¿quién debe escribir? Ustedes. Esta mañana ese padre habla: traed mejor vestido, ya pone a ustedes. Anillo le pones calzado. Luego matamos un becerro gordo. Luego regocijamos. Usted, escuchando de padre, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿O se queda mudo así?
no sabe qué va a hablar. ¿Qué dirán, hermanos? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, yo he pecado, ¿verdad? Pero como usted preparó todas las cosas, hasta su Hijo Jesús enviando a este mundo, crucificando, matando, limpió perdón. Gracias a Dios, acepta, cree, luego regocija. Amén, hermanos. Si nadie rechace eso. Hoy en día muchas personas, como Hebreos capítulo 10, versículo 29, considera inmunda sangre del Señor Cristo que no limpió nuestros todos pecados. Aquí ese hijo aún regresó a la casa del Padre, pero su corazón sigue habla, ¿qué habla? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Sigue mirando, ¿qué mirando? Lo que yo hice era. Rechaza, sigue el corazón del Padre. Pero hermanos, versículo 25, aunque no está escrito, ¿verdad, hermano? ¿No? Ese hijo menor, ¿aceptó o no aceptó? Aceptó, hermano, aceptó. Aceptando, ¿qué está haciendo ahora? Y churrasco, comiendo churrasco, matando, entre dientes, carne, entre dientes, bastantes, fiestas, alegre y contento, hermanos. Igual, hermanos, nuestra vida igualito, hermano. Ese mañana, Dios igualito que ese Padre recibe a nosotros. Acepta todo lo que está preparando, quiere dar, ¿verdad? ¿No? Pero en ese momento nosotros, igual que hijo menor, yo no soy digno de ser llamado. Yo no soy digno de recibir estas cosas. Mirando mis cosas, considera. Hermanos, cree en el Señor, que ama a ustedes, nosotros, ¿verdad? ¿No? Luego está preparado todas las cosas. En la iglesia hay diferentes áreas. Entonces el día 19 de este mes, el día de niños. 19 de abril, ¿verdad? ¿No? Perdón, 12 de abril, no, perdón. 12 de abril, el día de niños. Entonces no había tiempo, pues hoy nosotros preparamos. Entonces allá acá abajo, junta vecinal, muchos niños, mirando en cada iglesia, diferentes sedes, ¿no? De la iglesia, muchos niños llegaron. Riberalta, harto niños, rebalsando en el salón, Riberalta. Santa Cruz también, muchos niños llegaron. Deseamos tanto, hermanos, acá los hermanos, aprendiendo, ¿sí? ¿Cómo va a predicar el evangelio para los niños? Los niños muy puros sus corazones, sencillo era. Poco echando, miles niños van a venir. Miles niños vienen, los maestros organizando, predicando, sembrando la palabra de Dios. Nuestros hijos, muchos niños, aprenderán la palabra. Con esa fuerza, esperanza por la fe, van a crecer. Ellos van a ser futuros líderes en nuestros países. Tenemos mucha esperanza que Dios todo va a dar. Creemos, hermano. ¿Usted también cree? Muchos maestros van a venir, luego van a aprender, luego muchos, miles de niños también van a capacitar. Imagínense, muchos niños están muy felices cuando habla es Cristo. Los niños también siguen a Jesucristo. En sus corazones mucha esperanza, fuerza. Luego, mientras viviendo este mundo, tantas tentaciones vienen. Desde pequeño era, solamente confía en la palabra. Mi maestro me enseñó. Mi maestro dice que es Cristo poderoso, me va a ayudar. Chiquitito en su boca, chiquitito de boca. Pero de su boca sale, era, mamá, Jesús va a ayudar, no se preocupe. Avanzaremos. Esa situación Jesús va a ayudar, no hay problema. Imagínense, adolescente igual, jóvenes igual. Aquí hermano Alan viene. Desde ese sábado empezamos y clase de la música. Queremos formar grupo juventudes. Entonces yo he visto quién llegaron, yo pedí entrevista, quiero conocer quién quiere aprender, quién quiere ser ese grupo de juventud. Mirando conozco, ay, ese jovencito, ay, ese joven, yo ya conozco. Según mi punto de vista, será Dios, aprenderá. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Así yo pienso. Pero ahí mirando jóvenes, ya usted desea aprender, sí, pastor. Parece su vida no es, pero palabra habla muy bien fuerte,
Ya, ¿usted quiere aprender? Sí, padre. Está bien, aún mi vista es cierto, ¿no? El Dios no va a durar. Pero Jesús trabajando, cambiando. ¿Puede ser, no puede ser, hermanos? Puede ser. Entonces, hermanos, Alan, más convocamos, más, ¿sí? Como sea, viniendo, enseñamos, capacitamos, ellos formando grupo de musical. Sí, cuando realiza eventos de IYF, ellos presentan, viajamos, llevamos diferentes ciudades. Luego, nosotros predicamos el Evangelio. Ya, ¿puede hacer, no puede hacer? Puede hacer. También en la iglesia, hermanos, área de luz, sonido, video, tengo mucha esperanza. Nosotros ahora entramos a la cárcel. En la cárcel queremos hacer cultos. Hay predicando el Evangelio. Muchos que están en la cárcel recibirán la salvación. Entonces, todas las cárceles de Bolivia, ahí van a ser iglesia, ¿verdad? ¿No? Escuchando el Evangelio. ¿Ya puede ser, no puede ser? Puede ser. Por eso estamos convocando. ¿Quién? Profesores. Queremos entrar. Muchos lugares están abiertos. Pero no hay maestro, hermanos. ¿Quién va a entrar? Hay evangelistas, seminaristas, los voluntarios que viven en la iglesia. Ellos, un lugar, dos lugares se entran. Convocamos. Estamos convocando los maestros. Si Dios va a ayudar, no va a ayudar, hermanos. Va a ayudar en toda parte. Estamos haciendo radios. Radio, toda parte cubre radios. También televisión. Pronto va a llegar el siervo de Dios. A través de televisión, promocionando. Mucha gente conocerán. Ya esa misión buena nueva, esa prédica interesante. Ya para realizar el seminario bíblico, ya iremos. Mucha gente va a ver. Tal vez usted como ve, ¿verdad? ¿No? Pero tengo mucha esperanza. Jesús, Dios, ¿no? Todo va a dar a nosotros. Amén. Si sí o sí va a dar. Aún ese hijo menor incrédulo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. En el corazón de padre, ¿hay ese corazón de hijo menor? No, diferente. Diferente. Pero ese hijo menor sigue habla. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quería hablar. Pero su padre, no, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Sí, hermanos, hemos visto. Jesucristo murió por nosotros. Sí, claramente en la cruz ahí derramó. Limpió, perdonó nuestros todos pecados. Después de recibir la salvación también, cuando hay dificultad, oramos. Buscando a Dios, ayudó, avanzamos. Hemos visto esas cosas. Dios todas las cosas va a dar. Eso podemos creer, hermanos. Ya Dios todo va a dar a ustedes. ¿Cómo puede creer? ¿Cómo? No solamente hablando palabra, sino cómo va a creer. Aún ese hijo menor, aún su padre abraza, ¿verdad? ¿No? Que olor sucio, chancho, pero abraza, hasta besando. Ya mi padre me está aceptando. Ya mi padre me ama. Aún visto, pero él no cree, incrédulos. Pero nuestro Dios igualito ante nosotros mostró. Yo voy a dar todas las cosas. Ustedes son limpios, justos. Sí, voy a dar todas las cosas. Jesucristo no solamente habla, muestra. ¿Sí? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? Para que usted crea. Dios todo preparó para nosotros. Vamos a buscar, ¿sí? Luego ya terminamos, verdaderamente ya terminamos leyendo. Ya Romanos capítulo 8. Versículo 32. Ya, todos juntos vamos a leer. Sí, ya, es muy importante. No solamente habla Dios hacia nosotros. Ahí Dios muestra para que nosotros creamos. Ya, verdaderamente Dios nos ha dado todas las cosas. Confiando en Dios, yo avanzaré, yo haré. Luego, en toda parte ustedes, si viviendo para el Evangelio, va a ver. Ya, 32 se encontraron. Ya, todos juntos, con gran voz, vamos a leer. Luego terminamos. ¿Ya está listo? Sí. No está listo, parece. ¿Ya está listo? Sí. Parece no es soldado. Sí, no es soldado.
Parece flojo. Sí, sí, todo ya. Ya, otra vez. ¿Está listo? Sí. Medio soldado, medio. Ya, última oportunidad. ¿Ya está listo? Sí. Ahora parece ahora. Ya, 32. Si Dios nos muestró, ¿no? Ya, 1, 2, 3. Ya no es así, solo si palabra nomás sí, ¿verdad? ¿No? Como soldado habló. Leer también, ¿cómo debe leer? Fuerte, fuerte, ¿ok? ¿Está bien? Ya, 1, 2, 3. Amén. Aquí dice, si Él no escatimó su propio Hijo, sino que Él mató. Entregó quiere decir, crucificó, mató en la cruz por todos nosotros. Ahí limpió, perdonó nuestros todos pecados. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Amén, hermanos. Ya Dios nos dio todas las cosas. Ya dio, entonces ya recibir, confiando, creyendo. Dios me dio, luego yo puedo ver claramente. Y ahora invisible, pero Dios me ha dado. Por la fe, nosotros avanzamos. Amén. Sí, esta mañana hasta aquí. Ya orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Ese hijo pródigo, hijo menor de un padre, es muy malo, ¿verdad? Pidiendo bienes de su padre. Él viajó lejos. Luego, sí, malgastó y perdió todos bienes. Luego ahí viviendo miserablemente. Ese hijo menor como nuestras vidas. Nosotros también confiando en mí mismos. Luego desviando de Dios, de la palabra de Dios. Vivíamos según nuestros deseos de la carne. Ahí tenemos mucha vergüenza, tenemos condenaciones. Ese hijo menor, yo perezco de hambre en ese lugar, pero tengo miedo, vergüenza por ver al Padre, porque yo hice mucha maldad, muchos pecados. Yo no soy digno de ser llamado hijo, tus hijos. Hazme como uno de los jornaleros. Él tenía ese corazón. Entonces, siendo esclavo de su casa de padre, comer, eso quería. Ahí regresando a la casa de padre, padre, en su corazón ya perdonó, ya limpió todas las maldades de su hijo. Solamente llena de amor, llena de apoyar, ayudar a su hijo. Ante su padre, él otra vez habla, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiere decir, hazme como uno de jornaleros. Su padre no podía aguantar más. Hijo mío, no hablas, si crea en mí, yo te amo, yo ya perdoné todas maldades. Luego yo te ayudaré, todas las cosas ayudaré. Su padre preparó mejor vestidos, anillos, calzados, hasta sí, gordos becerros matando, regocijándose. Esta mañana nosotros arrepentimos, ¿verdad? Confiamos en nosotros mismos. Ya no queremos confiar en nosotros. Ahora Dios preparó su Hijo Jesucristo, enviando a este mundo y crucificó. No dio esta salvación, justificados, santificados. Gracias a Dios. Creyendo, aceptando, regocijamos juntos. Padre, gracias. Luego, después de recibir la salvación también, juntamente con Cristo, nos dio todas las cosas en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra salud, nuestro negocio, luego nuestra familia. Todos escuchando el Evangelio recibirán la salvación. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio hermanos. Ya. Sí, anuncio hermanos. Sí, estamos comprando, ¿no? El nuevo lugar de la iglesia, es el lugar, ¿verdad? Muy estrechos.
Entonces, ese lugar máximo puede sentarse aquí, 170 asientos. En la silla contamos 170, no puede entrar más ese lugar. Entonces, muchos hermanos no vienen acá sabiendo que no va a entrar, ¿sí? Por eso en su casa se queda. Y tampoco puede aprender la vida de creencia en su casa. Por eso necesitamos, ¿no? Dios también, esta mañana escuchando, nos dio todas las cosas, confiando, avanzaremos. Por eso los hermanos siguen, ¿no?, orando, luego decidir nuestro corazón, ofrenda decidida. Orando, nosotros eso, ofrendando y pronto ya, y comprando y nuevo lugar haremos cultos. Luego otro anuncio, Pastor Pablo Sin de México, en el mes de mayo va a llegar, estamos coordinando. Entonces, y antes de llegar aquí a Bolivia, aquí La Paz también va a llegar. Entonces queremos preparar nuestra familia, nuestros vecinos conocidos, los pastores, líderes. Por eso queremos realizar, ¿no?, seminario bíblico por zonas, aquí 29 zonas, por la fe, hasta que Dios permita, un lugar pequeño, un lugar grande, donde sea Dios permita, invitando a nuestra familia, invitados, también los pastores, queremos realizar seminario por zonas, organizando, ¿no?, con los miembros, están de acuerdo, por la fe avanzamos. Entonces hasta primera semana de mayo va a realizar seminario por zona, luego segunda semana de mayo va a llegar el pastor Pablo Sin de México. Y luego también, sí, estamos haciendo la convocatoria para formar parte de los maestros de Escuela Bíblica Soñadores para los niños. Entonces los hermanos, ¿sí?, todos hermanos, desean ser maestros de niños. Ese trabajo muy hermoso, importante. Por eso estamos convocando a los hermanos y pueden inscribirse. Tiene toda la información en la oficina también encargada de niños, hermana Carmen Paredes, puede consultar. Luego, sí, aprovechando, ¿no?, los quieren ser maestros de niños, luego Retiro Nacional de Maestros de Escuela Bíblica Soñadores en Cochabamba, 26 al 28 este mes en Cochabamba va a capacitar, taller para los maestros. Sí, entonces los hermanos pueden inscribirse, ser maestros, luego también participar en el Retiro Nacional de Maestros en Cochabamba. Luego culto de los niños, nuestros hijos, 10 de la mañana en los domingos, en la sede Pura, cerca de al puente Ferrobení, aquí abajo en la casa de junta vecinal, ahí se reúne, los hermanos pueden traer los hijos. Luego, si nosotros también realizaremos, ¿no?, pronto culto al aire libre, ¿sí? Culto al aire libre, ¿le gusta, hermanos? Sí, culto al aire libre, 28 de abril, el domingo, ¿no? Sí, este domingo que viene, no, próximo domingo, último domingo del mes de abril, 28 de abril, realizaremos, ¿no?, culto al aire libre. Entonces, por la zona, ¿no?, los guías de zonas pueden organizarse bien. Ahí, su zona, ¿no?, invitando familias, realizaremos culto al aire libre. ¿En qué lugar va a realizar el programa todo? En esta semana nosotros informaremos, ¿no? Los hermanos pueden escuchar esa información. Ya está aquí. Luego, hoy esta mañana entre los hermanos, primera vez llegando a nuestra iglesia, primera vez también participando al culto está, puede levantarse la mano. Primera vez. A todos ya. O tal vez alguien tiene vergüenza. Aquí está atrás, ¿no? Puede levantarse, primera vez, ¿no? De pie, ¿no? Puede levantarse. Ah, sí, aquí está. Un estudiante, ¿no? Ya, aplausos, gracias. Sí, gracias, ¿sí? Luego tal vez alguien, aunque primera vez o fue invitado, ¿no? Pero por la vergüenza no quiere, ¿no? Entonces los hermanos ayuden. Aquí, primer piso arriba, y preparamos nosotros aula del Evangelio. Entonces, escuchando, no todo puede entender. Pues ahí puede preguntar, compartir. Entonces, ahí van a recibir la gracia de Dios.
Entonces los hermanos pueden ayudar, ¿sí? Primero que llegaron, luego también invitado que escuche el evangelio puede guiar arriba, ¿no? Primer piso. Luego solamente aquí yo quiero informar sobre compra del terreno, ¿no? Por eso los hermanos se queden ahí informando, luego terminamos. Ahora puede guiar primero, ¿no? Los que llegaron primera vez, luego invitados pueden llevar arriba, ¿sí? en el primer piso. Si alguien piensa que aquí más buen lugar, dice aquí tal vez. Alguien espera, ¿no? Algo me va a dar, no va a dar aquí nada, ¿sí? Ya los invitados, luego los nuevos, ya primer piso, ¿sí? Pueden guiar, pueda compartir cualquier duda, ¿sí? Preguntar, solo ese lugar, los hermanos, ¿sí? Aquí pueden quedarse, quiero informar sobre compra del terreno. ¿Ya todos? Los que están en primer piso pueden bajar.